Los sacrificios a los falsos dioses. El hombre, en su búsqueda de protección y significado, ha recurrido a ídolos y deidades a lo largo de la historia. Entre estas figuras, Moloch destaca como un símbolo oscuro y controvertido, asociado con sacrificios humanos, particularmente de niños. Este texto explora la figura de Moloch, su representación, su conexión con otras deidades y su condena en las escrituras bíblicas, así como su impacto en la cultura y la religión. Moloch, orígenes y representación. Moloch, en fenicio, en hebreo, Mlech, en griego, es un término bíblico que aparece en el Tanaj, relacionado con sacrificios humanos, especialmente de niños. El Tanaj condena enérgicamente estas prácticas, que parecen haber sido comunes en ciertas culturas antiguas. En ocasiones, Moloch ha sido identificado con el titán griego Crono, asociado a su vez con el dios romano Saturno. Según la tradición rabínica, Moloch era representado como una estatua de bronce con un fuego en su interior, donde se arrojaba a las víctimas. Esta descripción ha sido vinculada con los relatos de autores clásicos sobre sacrificios infantiles en Cartago, como parte del culto a Baal-Aón. La controversia persiste sobre si el ritual de Moloch era una práctica nativa de Israel o una costumbre importada, posteriormente abolida y condenada. Desde la obra de John Milton, Moloch ha sido utilizado de manera figurada para designar a un demonio o cualquier entidad que exija la entrega de lo más preciado a cambio de una recompensa, o simplemente como un sistema que devora a sus seguidores. Moloch en la Biblia hebrea. La palabra Moloch aparece 8 veces en el texto masorético de la Biblia hebrea. En una de estas menciones, Primera Reyes 11, 7, se trata de una errata por Milcom, epíteto del dios supremo de Amón. Las demás referencias se encuentran principalmente en el Levítico, con menciones adicionales en el segundo libro de los Reyes y en Jeremías. En todos estos pasajes, se condena a los israelitas que rinden culto a Moloch, asociándolo con el sacrificio de niños. En el Levítico, se prohíbe explícitamente esta práctica. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloch. No contamines así el nombre de tu Dios. Jehová, Levítico 6 y 21, Reina Valera 1960. Además, se establece un castigo severo para quienes realicen estos sacrificios. Cualquier varón de los hijos de Israel, o de los extranjeros que moran en Israel, que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedreará. Levítico 20, 2-5, Reina Valera 1960. En el relato del reinado de Acab, se describe cómo este rey practicó el sacrificio de niños. Antes, el rey Acab anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Segunda Reyes 16, 3, Reina Valera 1960. Los sacrificios de niños en la religión púnica. En Cartago, los sacrificios infantiles formaban parte del culto a Baal-Aón. Según relatos clásicos, como los de Plutarco y Diodoro Sículo, los niños eran colocados en las manos de una estatua de bronce de Crono, cuyas llamas los consumían. Plutarco describe cómo las madres debían permanecer impasibles durante el ritual, so pena de perder el dinero pagado por el sacrificio. Diodoro Sículo relata: había en la ciudad una imagen de bronce de Cronos con las manos extendidas, las palmas hacia arriba, y cada niño que era colocado en ellas era subido y caía por la boca abierta dentro del fuego. Biblioteca Histórica 20.14.6. Interpretación y controversia. La interpretación tradicional sostiene que el culto a Moloch se extendió junto con la influencia fenicia en el Mediterráneo. Sin embargo, no hay evidencia arqueológica directa que respalde esta afirmación. En cambio, se han encontrado pruebas de rituales Moloch, dedicados a múltiples deidades, y la palabra Melech, rey, como epíteto divino. Una hipótesis unificadora sugiere que la función de Moloch en la Biblia era repudiar un ritual antiguo, posiblemente sincrético, que debía ser desvinculado de YHWH. Este proceso de demonización de deidades rivales, como Baal, podía reflejar un periodo de transición en el que los hebreos unificaron a los Elohim en un único Dios. Conclusión. Dios nunca ha aceptado el sacrificio humano, ni en fuego ni en muerte.
Cada individuo es responsable de su propia vida, llamada a ser vivida en cumplimiento de la voluntad divina y en amor al prójimo. Las Escrituras condenan enérgicamente estas prácticas, recordándonos que quienes las realizan se apartan de la verdad y se encaminan hacia su propia destrucción. No procederás así para con el Señor tu Dios, porque toda acción abominable que el Señor odia a ellos la han hecho en honor de sus dioses, porque aun a sus hijos y a sus hijas queman en el fuego en honor a sus dioses. Deuteronomio 12 y 31, Reina Valera 1960. En última instancia, la vida es un don sagrado, y su valor reside en vivirla conforme a los principios divinos, no en sacrificarla en aras de falsas deidades o sistemas devoradores.